¿Alguna vez te has preguntado qué dicen las personas que más amas cuando creen que no puedes escucharlas? Esta historia te llevará al límite de la traición y la esperanza, revelando que a veces para ver la verdad hay que cerrar los ojos y fingir que el mundo se ha detenido. Quédate hasta el final, porque lo que este hombre descubrió cambiará tu forma de ver la lealtad para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué lugar nos ves y a qué hora nos escuchas. El estruendo del acero comprimiéndose contra el asfalto fue la última sensación que Santiago percibió antes de que un vacío absoluto lo succionara en aquella carretera solitaria durante una tarde de neblina espesa. Un dolor punzante y eléctrico en la zona del tórax le advertía que el choque frontal de su lujoso Audi contra el muro de contención no había sido un simple percance, sino un evento que rozaba lo irreversible. En la penumbra de su mente que luchaba por no apagarse, las sirenas de las unidades de rescate perforaban el silencio como un lamento lejano que intentaba devolverlo a una superficie de realidad que se sentía cada vez más ajena. Santiago intentaba aferrarse a cualquier pensamiento coherente, visualizando los rostros de sus pequeños hijos, Andrés y Martina, quienes aguardaban su llegada en la residencia, completamente ajenos al caos que consumía a su padre en ese instante. Cada bocanada de aire que lograba inhalar se transformaba en una victoria agónica contra el olvido, un recordatorio brutal de que su existencia pendía de un filamento invisible y extremadamente frágil en medio del desastre. Los rescatistas operaban con una celeridad asombrosa, intercambiando gritos, tecnicismos médicos y coordenadas de emergencia que Santiago apenas lograba procesar debido al estado de conmoción profunda en el que se encontraba sumergido. Sintió la presión de los metales siendo cortados y cómo su cuerpo era extraído de los restos humeantes del vehículo con maniobras que, aunque profesionales, enviaban ráfagas de agonía a través de su columna vertebral severamente afectada. El ambiente estaba saturado por un hedor penetrante a combustible derramado y fluido vital, construyendo una atmósfera de pesadilla de la cual Santiago deseaba despertar desesperadamente, aunque sus extremidades no respondieran a su voluntad. Fue colocado sobre una camilla rígida con una urgencia que no admitía demoras, y lo último que sus pupilas captaron antes de entrar a la unidad de traslado fue el cielo plomizo que parecía desplomarse sobre la ciudad. Dentro de ese cubículo metálico y frío, el pulso rítmico de los monitores de signos vitales se convirtió en el único lazo tangible que lo mantenía anclado al mundo de los seres que aún respiran. El trayecto hacia el centro médico de especialidades fue una sucesión borrosa de luces de emergencia y sacudidas violentas que hacían eco en cada una de sus costillas fracturadas y en su espíritu magullado por el impacto. Santiago intentó articular una pregunta, un susurro que indagara por el bienestar de su familia, pero las cuerdas vocales se negaban a obedecer, bloqueadas por el trauma físico y la inflamación que el accidente le había provocado. En su interior, la imagen de Fernando, su vicepresidente y socio de años, surgió con fuerza, recordándole la agria discusión que habían pactado para esa mañana sobre un desfalco millonario detectado en su corporación. Resultaba una ironía desgarradora que, en el preciso momento en que se dirigía a buscar justicia y transparencia, el destino lo hubiera postrado en una carrera desesperada contra el cronómetro de la muerte. La soledad que experimentó en esa ambulancia, rodeado de paramédicos que ignoraban su identidad y fortuna, le otorgó una perspectiva de fragilidad humana que nunca había contemplado en su opulenta vida de empresario. Al ingresar al área de cuidados críticos, la iluminación blanca y cegadora de los quirófanos lo recibió con una intensidad que lo obligó a clausurar sus párpados, buscando refugio en la oscuridad que ya conocía bien.
Podía percibir el ordenado alboroto de los cirujanos, el tintineo de las herramientas de acero quirúrgico y las instrucciones autoritarias que buscaban estabilizar sus funciones antes de que fuera demasiado tarde para intervenir. A pesar del entorno caótico, una lucidez extraña y serena empezó a manifestarse en su mente, creando un contraste radical con la incapacidad total de su cuerpo para realizar el más mínimo movimiento voluntario. En ese instante de quietud obligada, decidió que no desperdiciaría sus últimas reservas de energía intentando hablar, permitiendo que los expertos operaran mientras él se recluía en el último rincón de su conciencia alerta. Fue precisamente en ese estado de silencio absoluto cuando su capacidad auditiva se agudizó de manera sobrenatural, convirtiéndose en el único puente fiable para comprender lo que ocurría a su alrededor. Mientras el equipo de guardias suturaba sus heridas, Santiago alcanzó a oír una charla privada al otro lado de los biombos que le causó un escalofrío más intenso que la hipotermia que amenazaba su cuerpo tras el accidente. Dos asistentes de enfermería revisaban su historial clínico y murmuraban con un tono cargado de juicio sobre la llamada telefónica que acababan de sostener con la esposa del millonario, la elegante Natalia. Según relataban, ella no mostró el menor interés por saber si su esposo sentía dolor o si existía alguna posibilidad de recuperación, enfocándose únicamente en la cuantía del seguro de vida. Resulta aterrador cómo la ambición puede borrar cualquier rastro de decencia en una persona, pues parecía más entusiasmada por la posible herencia que afligida por la tragedia del hombre que amaba, comentó una de ellas. Aquellas palabras se incrustaron en el juicio de Santiago como esquirlas de vidrio, cultivando la primera sospecha de que su vida conyugal no era más que una escenografía cuidadosamente diseñada para su engaño. El tormento físico pasó a un plano irrelevante mientras su intelecto procesaba la magnitud de lo escuchado, evocando la presión que su entorno social había ejercido para que contrajera nupcias con la sofisticada Natalia. Apenas habían transcurrido 10 meses desde aquella boda de ensueño, motivada en gran parte por su deseo de encontrar una figura materna para sus hijos tras el fallecimiento de su anterior esposa, María. Natalia siempre se había proyectado como la mujer ideal, solícita y llena de ternura hacia los niños, o al menos esa era la versión de la realidad que Santiago había aceptado en su vulnerabilidad emocional. Ahora, inmovilizado en una cama de hospital, la máscara de su compañera empezaba a desmoronarse, dejando ver un trasfondo sombrío que nunca antes se había permitido observar con detenimiento. Se preguntó con amargura si cada gesto de afecto y cada palabra de aliento durante su breve matrimonio habían sido parte de una actuación magistral destinada a heredar su imperio comercial. Recordó con claridad el evento de beneficencia donde fue presentado a Natalia, quien se mostró radiante y llena de una energía contagiosa que contrastaba con el duelo gris que Santiago arrastraba tras la pérdida de su familia original. Ella poseía el don de pronunciar exactamente lo que él anhelaba escuchar, llenando con astucia los silencios incómodos y los vacíos afectivos que reinaban en su lujosa mansión desde hacía un par de años. Andrés y Martina parecían haberla integrado a su rutina diaria, aunque en ese momento de revelación Santiago se cuestionó si ese afecto era recíproco o simplemente otra capa de la farsa estructural. La desconfianza comenzó a filtrarse por su sistema como un veneno de efecto retardado y en la esterilidad de aquella unidad de cuidados intensivos decidió que necesitaba la verdad absoluta. Santiago resolvió que antes de mostrar cualquier signo de recuperación, observaría a su círculo íntimo sin las restricciones de las máscaras sociales o las mentiras piadosas que suelen rodear a los enfermos. Los especialistas regresaron con el informe definitivo.
Santiago presentaba un golpe craneal moderado, fracturas costales y múltiples lesiones en tejidos blandos, pero su vida no corría un peligro inminente ni permanente en términos neurológicos. Escuchó cómo los doctores coordinaban su traslado a la residencia privada en unos días, donde debería guardar reposo bajo la supervisión de personal de enfermería y un monitoreo constante de su estado. Fue en ese momento cuando una estrategia audaz y necesaria se instaló en su pensamiento como un mecanismo de defensa para proteger su futuro y el de sus pequeños hijos. Si todos en su entorno estaban convencidos de que se encontraba en un estado de inconsciencia profunda o vegetativa, nadie se preocuparía por ocultar sus verdaderas intenciones o conversaciones frente a él. Santiago se convertiría en un infiltrado en su propia existencia, un testigo mudo capaz de desentrañar las conspiraciones que se tejían a la sombra de su aparente e indefensa debilidad física. Aprovechando un breve instante de soledad en la habitación, Santiago logró contactar visualmente con el doctor Mendoza, su médico de confianza y amigo de la infancia, a quien le pidió una discreción absoluta mediante señales. Con una voz quebradiza pero cargada de una determinación de acero, le reveló su plan de fingir un estado de conciencia mínima a cambio de un apoyo incondicional para desenmascarar a los traidores. Santiago, lo que me pides camina por una línea ética muy delgada y podría traernos problemas serios con la administración del hospital, respondió el doctor Mendoza con evidente duda ante la extraña petición. Sin embargo, Santiago insistió en que su integridad y el patrimonio de sus hijos dependían de lo que pudiera averiguar en los días de convalecencia bajo su propio techo, apelando a su antigua amistad. Finalmente, el médico accedió de forma reticente, comprometiéndose a informar a la familia que el paciente se encontraba en un estado de coma superficial con pocas probabilidades de respuesta inmediata. Los días posteriores en el hospital sirvieron como un entrenamiento riguroso para la interpretación que Santiago estaba decidido a sostener una vez que regresara a su hogar, convertido en un mueble más. Perfeccionó la técnica de mantener el cuerpo laxo, regulando su patrón respiratorio para que pareciera automático y profundo, mientras evitaba cualquier tic nervioso que pudiera delatar su estado de alerta mental. Aprendió a observar el mundo a través de una rendija casi imperceptible en sus párpados, captando siluetas y movimientos sin que los observadores notaran que su mirada estaba enfocando objetos o personas. Soportó curaciones dolorosas y exámenes invasivos sin emitir un solo quejido, templando su voluntad para lo que sabía sería una guerra psicológica de alta intensidad en su propia casa. La angustia por no poder abrazar a sus hijos lo devoraba internamente, pero por fuera, Santiago proyectaba la imagen desoladora de un hombre derrotado por la tragedia y desconectado de la realidad. La transferencia desde el hospital hasta su residencia en el exclusivo sector de Lomas Altas representó un desafío extenuante para la resistencia física y mental que Santiago se había propuesto mantener. Durante el trayecto en la unidad de cuidados intensivos móvil, el empresario experimentó cada irregularidad del pavimento como una descarga eléctrica que recorría su maltrecha anatomía, pero su rostro permaneció impasible ante los paramédicos. Al cruzar el umbral de su mansión, el ambiente que antes consideraba su refugio de paz se transformó en un escenario hostil, cargado de una pesadez emocional que casi podía palparse en el aire acondicionado. Los camilleros lo trasladaron con suma cautela hacia el ala principal de la segunda planta, depositándolo en su amplia cama king de roble, donde las sábanas de seda se sentían como una mortaja de lujo. Natalia, su esposa, supervisaba el movimiento con una actitud de impaciencia que no lograba ocultar tras su máscara de preocupación fingida, dando instrucciones a los empleados con una voz autoritaria y cortante.
Santiago cerró los párpados con fuerza interna, sumergiéndose en el papel de un ser inerte, mientras su mente registraba cada sonido, cada aroma y cada vibración del entorno que ahora compartía con sus potenciales enemigos. La habitación quedó sumida en un silencio artificial una vez que el personal médico se retiró, dejando a Santiago a solas con el zumbido monótono de los equipos de soporte y sus propios pensamientos. Era una sensación perturbadora encontrarse en su propia alcoba, rodeado de sus pertenencias personales y retratos familiares, pero sintiéndose como un espía clandestino en una dimensión de la realidad que antes ignoraba. Agudizó su sentido del oído al extremo, intentando captar el eco de los pasos en el corredor de mármol o los murmullos distantes que subían desde el área de servicio y la cocina. Se preguntaba con una angustia creciente dónde estarían Andrés y Martina, y por qué sus risas características no habían inundado el pasillo para recibirlo, tal como solían hacer tras cada uno de sus viajes de negocios. La ausencia total de sus hijos era un presagio oscuro que le oprimía el pecho con más fuerza que las vendas compresivas que protegían sus costillas fracturadas durante el brutal accidente. Las horas transcurrían con una lentitud desesperante y la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando sombras alargadas sobre el techo artesonado que Santiago observaba a través de sus pestañas entreabiertas. Mantenía su posición de absoluta inmovilidad, ignorando los calambres musculares que empezaban a atormentarle las extremidades inferiores debido a la falta prolongada de movimiento voluntario en la cama. Sabía perfectamente que cualquier desliz físico, por mínimo que fuera, podría comprometer la integridad de su plan y poner en riesgo su vida ahora que su vulnerabilidad era real. Su intelecto repasaba una y otra vez los sucesos de los últimos meses, buscando señales de advertencia que hubiera pasado por alto sobre la conducta errática o sospechosa de su esposa Natalia. La traición, descubrió Santiago, resulta infinitamente más dolorosa cuando uno comprende que los indicios siempre estuvieron presentes, pero la voluntad propia decidió ignorarlos en favor de una armonía conyugal ficticia. Finalmente, el silencio de la habitación fue interrumpido cuando la puerta se abrió de par en par y Natalia entró a la estancia, hablando por su dispositivo móvil sin reducir el volumen de su voz. «Ya lo trajeron. Parece un vegetal inservible. Los especialistas no dan muchas esperanzas de que recupere sus facultades anteriores», afirmó ella con un descaro que heló la sangre del empresario. Santiago experimentó una oleada de furia volcánica en su interior, pero obligó a su fisionomía a permanecer completamente flácida y a su expresión facial a mantenerse en una vacuidad absoluta frente a la mujer. «Sí, Fernando, entiendo la urgencia, pero debemos actuar con cautela para transferir los fondos de las cuentas corporativas sin despertar las alarmas de los auditores externos», continuó la mujer. La mención de su socio y vicepresidente confirmó la magnitud de la conspiración. Su esposa y su compañero de negocios de toda la vida se habían aliado para despojarlo de su imperio. Natalia se aproximó al lecho y lo observó con una mezcla de repugnancia y satisfacción victoriosa en sus ojos, perfectamente delineados por el maquillaje de alta gama que siempre utilizaba. «Si tan solo hubieras exhalado tu último aliento en aquel choque, todo este proceso legal sería mucho más sencillo para nuestros planes futuros, querido», susurró ella con una crueldad infinita. Ella emitió una risa breve y seca, dio media vuelta sobre sus tacones de diseñador y abandonó la habitación, dejando a Santiago con la confirmación absoluta de su maldad y su traición. En ese momento Santiago comprendió que ya no había posibilidad de retorno y que estaba compartiendo su hogar con depredadores que buscaban su ruina total mientras él yacía indefenso.
La noche trajo consigo una soledad abrumadora y asfixiante, interrumpida únicamente por el viento que golpeaba rítmicamente contra los cristales blindados de los amplios ventanales de la suite principal. El empresario evocó la memoria de María, su primera esposa, y en la profundidad de su alma le suplicó fortaleza para proteger el patrimonio y la integridad de sus pequeños hijos. Se hizo a sí mismo la promesa solemne de que no descansaría hasta desenmascarar las bajezas de Natalia y Fernando, asegurándose de que pagaran por cada una de sus acciones delictivas. La impotencia de no poder incorporarse para confrontarlos en ese mismo instante era una tortura psicológica que ponía a prueba su equilibrio mental con cada segundo que transcurría en la oscuridad. Sin embargo, su instinto de estratega le recordaba que la paciencia extrema era su única herramienta efectiva en ese escenario de vulnerabilidad donde el enemigo creía tener el control. Cerca de la medianoche, Santiago percibió el sonido de unos pasos ligeros y vacilantes que se aproximaban a su dormitorio, una cadencia muy distinta al andar firme y autoritario de su esposa. La puerta se abrió con un gemido apenas audible de las bisagras y alguien se deslizó al interior del cuarto con una delicadeza extrema, como si temiera perturbar la atmósfera de la estancia. Se trataba de Elena, la empleada doméstica que llevaba años sirviendo a la familia, quien se acercó a la cama y procedió a reacomodar las mantas con una ternura casi maternal. «Descanse, señor Santiago, que aquí voy a permanecer yo velando por su bienestar y pidiéndole al cielo por su pronta recuperación», murmuró la mujer con una voz cargada de compasión. Aquel pequeño gesto de humanidad genuina funcionó como un bálsamo reparador para el espíritu herido de Santiago en medio de la densa oscuridad que lo rodeaba en su propia casa. El empresario logró conciliar el sueño con esa imagen mental, la de una mano amiga ajustando su cobertor mientras el resto del mundo conspiraba para arrebatarle todo lo que poseía. Sabía que los días que estaban por venir representarían una prueba de fuego constante, un duelo de ajedrez mental donde él figuraba como el rey aparentemente caído, pero con la ventaja del sigilo. El amanecer se filtró entre las pesadas cortinas de terciopelo azul, marcando el inicio del primer día completo de Santiago como un cautivo voluntario dentro de su propia estructura corporal. La luz mortecina de la mañana revelaba los detalles arquitectónicos de su lujosa alcoba, que ahora se sentía más como una prisión dorada que como el santuario de descanso que antes apreciaba. Mantuvo los ojos cerrados mientras escuchaba cómo la maquinaria de la mansión se ponía en marcha, identificando con precisión los sonidos rutinarios que emanaban de las áreas de servicio y el jardín. El aroma del café recién molido llegaba hasta su habitación, despertando sus sentidos y recordándole con crueldad que, a pesar de su inmovilidad fingida, seguía siendo un hombre con necesidades humanas. No obstante, debía suprimir cualquier impulso de hambre o sed hasta que alguien acudiera para asistirlo, manteniendo su interpretación teatral con una disciplina que rayaba en lo sobrehumano. Natalia hizo su aparición en el dormitorio pasadas las 10 de la mañana, mucho después del horario en que Santiago solía estar ya inmerso en sus responsabilidades corporativas antes del fatal accidente. No portaba consigo ni alimentos ni los medicamentos indicados por el doctor Mendoza, sino que mantenía su teléfono móvil pegado a la oreja con una actitud de fastidio mal disuelta. Comenzó a deambular por el espacio, abriendo cajones de la cómoda y revisando documentos confidenciales que Santiago custodiaba en su caja de seguridad personal con una impunidad que resultaba ofensiva. No logro dar con la combinación de la caja blindada. Este hombre siempre fue un paranoico obsesivo con el tema de la seguridad patrimonial, se quejó ella con su interlocutor invisible. Santiago tuvo que concentrar toda su voluntad en un punto imaginario de la pared para no delatar la furia que crecía en su pecho
ante el saqueo de su privacidad. La mujer continuó revolviendo sus pertenencias personales, arrojando al suelo aquellos objetos que no consideraba de utilidad inmediata, mostrando un desprecio absoluto por el orden que Santiago siempre había mantenido. Sí, Fernando, ya busqué exhaustivamente en su agenda personal, pero no encuentro ninguna anotación relevante sobre las claves de acceso a las cuentas internacionales. Tendremos que forzar la cerradura, afirmó ella. Santiago comprendió con horror que la ambición de los traidores no conocía límites y que tenían una urgencia desesperada por apoderarse de sus activos financieros antes de cualquier desenlace médico. Escuchar cómo planeaban desmantelar su legado de vida mientras él se encontraba presente físicamente era una experiencia surrealista, aterradora y profundamente reveladora sobre la condición humana de sus allegados. Cada frase pronunciada por Natalia funcionaba como una pieza adicional en el complejo rompecabezas de su traición, confirmando que el afecto que ella decía sentir nunca había sido real. Al mediodía, Elena entró tímidamente a la estancia portando una bandeja con caldos ligeros, agua mineral y las dosis de fármacos prescritas por el personal médico para su recuperación física. A diferencia de la frialdad de su esposa, la empleada se movía con un respeto solemne, solicitando permiso al aire antes de acercarse al lecho del hombre que creía inconsciente. Con permiso, señor Santiago, aquí le traigo su sustento. Vamos a intentar que recupere un poco de sus fuerzas, dijo la mujer con una suavidad que contrastaba con los gritos anteriores. Con una paciencia infinita, Elena le ayudó a elevar ligeramente el torso y procedió a alimentarlo cucharada a cucharada, limpiando con delicadeza cualquier residuo que pudiera derramarse sobre sus ropas de cama. Santiago experimentó una gratitud inmensa hacia aquella mujer que, sin tener un vínculo de sangre, le demostraba más empatía y cuidado que su propia esposa y su socio comercial. Mientras realizaba su tarea, Elena le hablaba en voz baja, describiéndole el estado del jardín o mencionando que los pájaros habían cantado con especial alegría cerca de su ventana esa mañana. Usted es un roble, señor, y estoy convencida de que su fortaleza interior lo sacará adelante de esta penumbra en la que se encuentra ahora, aseguraba ella con fe. Sus palabras no eran frases vacías de cortesía, sino que estaban cargadas de una sinceridad que lograba perforar la armadura de cinismo que Santiago estaba construyendo para su propia protección. Muchas gracias por acompañarnos en este relato hasta este momento. Me detengo un segundo para agradecerte de corazón por estar ahí escuchando y quiero invitarte formalmente a que te suscribas a nuestro canal Cuentos que Enamoran, si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias con alma. Hasta ahora, hemos visto cómo la traición se viste de seda en la propia casa de nuestro protagonista, pero lo que viene a continuación cambiará las reglas del juego. ¿Qué crees que pasará ahora que Santiago sabe que su accidente fue provocado? ¿Logrará mantener su fachada o la ira lo delatará antes de tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Santiago percibía las manos de Elena ásperas por el desempeño de sus labores domésticas, pero increíblemente sutiles al contacto con su piel, sintiéndose avergonzado por no haber valorado su presencia con anterioridad. La empleada siempre había figurado como una sombra eficiente y silenciosa en la estructura de la mansión, y en ese instante crítico se revelaba como su única fuente de luz y esperanza. Tras concluir la tarea de alimentarlo, Elena procedió a higienizar la alcoba, recolectando con paciencia el desorden que Natalia había provocado al registrar las pertenencias privadas de su esposo. Lo ejecutaba sumida en un mutismo respetuoso, suspirando con pesadumbre cada vez que sus ojos se topaban con los retratos familiares que su esposa había derribado con desdén absoluto.
Enderezaba cada marco con una veneración casi religiosa, eliminando el rastro de polvo con un paño suave, como si aquel acto simbólico pudiera recomponer la fracturada armonía de la familia. Pobres criaturas, no alcanzan a dimensionar la magnitud de la tragedia que se cierne sobre este hogar y sobre sus vidas, murmuró ella para su propio interior. Santiago experimentó una opresión en la garganta al escucharla, comprendiendo que la preocupación de la mujer por el bienestar de Andrés y Martina era auténtica y profunda. Natalia regresó a la estancia durante el transcurso de la tarde, escoltada por el eco de unos tacones ajenos que Santiago no logró identificar de inmediato hasta que la voz de la visitante se hizo presente. Se trataba de una de sus amistades más cercanas, una figura de la alta sociedad con quien solía frecuentar establecimientos de lujo y eventos de caridad que servían de fachada para su vanidad. Cielos, querida, qué escenario tan lúgubre te ha tocado vivir, aunque debo admitir que la arquitectura de esta residencia es absolutamente divina y envidiable, comentó la mujer con una frivolidad que resultaba ofensiva. Representa una carga logística insoportable, te lo aseguro, pero muy pronto todo este patrimonio pasará a mi nombre y podré remodelar esta habitación tan anticuada y sombría, replicó Natalia entre risas. Se referían a Santiago como si fuera un objeto inanimado, un mueble desgastado que estorbaba en el paisaje y que pronto sería desechado para dar lugar a una estética más moderna y vacía. El empresario escuchó con amargura cómo ridiculizaban su criterio artístico, su selección de mobiliario e incluso su guardarropa personal, mofándose de cada aspecto que constituía su identidad. En ese momento de humillación silenciosa, Santiago comprendió que su matrimonio había sido una farsa, coreografiada no solo por su esposa, sino celebrada como un chiste privado por todo su círculo social. El sentimiento de ultraje ardía en su interior, pero funcionaba como el combustible necesario para fortalecer su máscara y planificar su represalia con una frialdad milimétrica y quirúrgica. Las mujeres procedieron a destapar una botella de champaña en la misma alcoba, brindando prematuramente por una victoria patrimonial que Santiago estaba resuelto a arrebatarles de las manos. La ligereza de su conversación, centrada en viajes y adquisiciones banales, contrastaba de manera violenta con la gravedad médica y el naufragio emocional que el hombre padecía en la cama. Cuando finalmente se retiraron para asistir a un club exclusivo, la mansión quedó envuelta en un silencio sepulcral que no tardó en ser quebrado por el murmullo de voces infantiles. Eran Andrés y Martina, quienes discutían en susurros angustiados frente al umbral de la puerta, debatiendo internamente si tenían permitido entrar a ver a su padre convaleciente. Nuestra madre Natalia nos advirtió que no podíamos ingresar, alegando que la apariencia de papá resultaba aterradora en este estado, confesó Martina con una voz que temblaba de pavor. Sin embargo, yo necesito verlo con mis propios ojos, es mi padre, y mi corazón lo extraña demasiado, replicó Andrés, intentando proyectar una valentía que no sentía del todo. Santiago sintió que su alma se fragmentaba en 1000 pedazos al comprobar cómo su esposa había intentado alejarlos de su presencia utilizando mentiras crueles y manipulaciones psicológicas. La puerta se entreabrió apenas lo suficiente para que 2 pequeñas siluetas se asomaran con una cautela extrema, sus ojos explorando con temor la penumbra que reinaba en la habitación. El empresario mantuvo sus párpados semicerrados observándolos avanzar de puntillas por el suelo de mármol como si estuvieran profanando un sitio sagrado o extremadamente peligroso para su integridad. Se aproximaron al lecho conteniendo el aliento, analizando con tristeza las marcas del impacto en su rostro y las vendas que aprisionaban su tórax y su cabeza herida. «Hola, papá», susurró Andrés, rozando apenas la superficie de su mano con un dedo tembloroso.
temiendo causarle dolor o despertarlo de una forma que fuera traumática para ambos. Ese contacto físico, cargado de una inocencia pura, fue la inyección de energía más potente que Santiago había recibido en mucho tiempo, recordándole la razón principal de su lucha. Martina, al ser más pequeña, se encaramó sobre una silla de terciopelo para alcanzar su altura y depositó un pequeño dibujo arrugado sobre el pecho inmóvil de su progenitor. «Es un amuleto para que tu salud regrese pronto. Te dibujé con una armadura de guerrero porque eres el hombre más fuerte que conozco», dijo con una dulzura que caló hondo. Santiago tuvo que emplear cada gramo de su autocontrol para no abrir los ojos de golpe, abrazarlos con desesperación y asegurarles que el orden pronto regresaría a sus vidas atribuladas. Las lágrimas se agolparon en sus conductos lagrimales, quemando con la intensidad del ácido, pero no permitió que ninguna surcara su mejilla para no comprometer la farsa que lo protegía. Se hizo a sí mismo la promesa de compensar cada segundo de angustia y abandono que sus hijos estaban padeciendo por culpa de la indiferencia gélida de Natalia hacia su familia. De forma súbita, la voz de Elena resonó desde el pasillo, proyectando una firmeza protectora mientras llamaba a los pequeños para evitar que fueran descubiertos por su madrastra. «Niños, saben perfectamente que la señora se enfurecerá si los encuentra en este lugar sin su consentimiento. Por favor, acompáñenme de inmediato a la planta baja». «Pero, tía Elena, solo deseábamos estar unos instantes con nuestro padre», protestó Martina mientras descendía de la silla con evidente reticencia y gestos de tristeza en su rostro. «Lo comprendo perfectamente, mis amores, pero su padre requiere un descanso absoluto para recuperar su vigor. Vengan, que he preparado unas galletas especiales para ustedes». Elena los condujo fuera de la estancia antes de que Natalia pudiera retornar y ejercer algún castigo sobre ellos, actuando nuevamente como el escudo invisible que Santiago no podía ser. Al caer la tarde, Santiago reflexionó profundamente sobre la compleja dinámica de poder y afecto que había presenciado en su hogar en el lapso de apenas 24 horas de observación. Natalia representaba la personificación de la villanía, los niños figuraban como las víctimas inocentes del engaño y Elena surgía como la heroína anónima que mantenía la cohesión de la casa. Comprendió con amargura cuán cegado había estado por sus responsabilidades corporativas, delegando la formación emocional de sus hijos en una mujer que no sentía la menor empatía por ellos. Su supuesta falta de conciencia le estaba permitiendo abrir los ojos a una realidad estructural que, estando en plenitud de sus facultades y ocupado, jamás habría tenido la capacidad de percibir. Representaba una lección de vida dolorosa, pero indispensable, para poder reescribir el destino de su familia antes de que la conspiración en su contra terminara por consumirlo todo. Más tarde, Fernando, su socio, se comunicó al teléfono fijo de la habitación, cuyo timbre perforó el silencio nocturno con una estridencia que sobresaltó la atención del empresario inmovilizado. Natalia ingresó apresuradamente para atender la llamada, asegurándose de cerrar la cerradura con llave, como si sospechara que las paredes mismas pudieran tener la capacidad de testificar su traición. «Sí, estoy aquí con el estorbo presente. No emite sonido alguno ni realiza movimiento. Su estado es patético y no representa amenaza alguna para nosotros», afirmó ella con un desdén absoluto. «Ya sostuve una reunión con el notario y asegura que, si logramos certificar la incapacidad permanente, el control total de los activos será nuestro en 30 días. Santiago registró aquel dato con precisión de relojero. Comprendió que disponía de menos de un mes para articular su defensa legal antes de perder la tutela de sus hijos y su imperio.
La conversación entre los traidores derivó hacia planes de una vida futura en el extranjero, mencionando destinos paradisíacos en Europa donde planeaban despilfarrar el capital que Santiago había construido con años de esfuerzo. Se burlaban con cinismo, imaginando el lujo desenfrenado del que gozarían una vez que se deshicieran de la carga física que él representaba y enviaran a los niños a instituciones de internado lejos de allí. Esos pequeños me tienen exhausta con sus reclamos de afecto. En cuanto este proceso legal culmine, los enviaremos a un colegio en Suiza y nos olvidaremos de su existencia, sentenció Natalia. Aquella declaración funcionó como la sentencia de muerte para cualquier rastro de duda o piedad que Santiago pudiera haber albergado hacia su actual esposa en lo más recóndito de su ser. La mujer, con la que compartía su intimidad, era un ser desprovisto de escrúpulos, capaz de desamparar a dos menores de edad sin experimentar el más mínimo remordimiento por sus actos. Cuando Natalia finalmente se sumergió en un sueño ligero sobre el sofá de la alcoba, Santiago se permitió abrir los ojos por completo en medio de la densa penumbra que envolvía su habitación. Observó fijamente el techo artesonado, trazando con una precisión quirúrgica el esquema del contraataque que ejecutaría contra sus enemigos en los días subsiguientes a su revelación. Necesitaba identificar aliados estratégicos, recolectar evidencias irrefutables y, por encima de todo, garantizar la protección de Elena, quien era el único bastión entre sus hijos y el abandono total. Se percibía a sí mismo como un estratega en medio de un campo de batalla, gravemente herido pero no derrotado, evaluando minuciosamente el terreno antes de lanzar la ofensiva definitiva. La jaula de oro en la que lo habían confinado se transformaría muy pronto en la trampa donde sus adversarios quedarían atrapados por su propia codicia y falta de ética. El amanecer del segundo día lo encontró en un estado de alerta máxima, con una determinación de acero templada en el fuego abrasador de la traición más profunda que un hombre puede sufrir. La rutina del engaño se consolidó con una precisión milimétrica durante la primera semana completa tras el retorno de Santiago a su residencia de Lomas Altas. Natalia había transformado la suite principal en una suerte de centro de operaciones clandestinas, actuando bajo la premisa errónea de que su esposo carecía de audición y entendimiento. El empresario aprendió a identificar los distintos matices en la voz de su mujer, reconociendo el tono melifluo y artificial que reservaba para las visitas sociales y el timbre gélido y despiadado para su familia. Representaba un análisis profundo sobre la hipocresía humana, observado desde la primera línea de una cama de hospital instalada en su propio santuario privado. Con cada jornada que transcurría, la máscara de cónyuge devota se desprendía un poco más, dejando al descubierto la ambición desmedida que palpitaba bajo su apariencia sofisticada. Una tarde de lluvia persistente, Fernando acudió a la mansión con el pretexto de entregar documentos corporativos que requerían la firma de Natalia como apoderada legal transitoria. Ingresaron a la alcoba compartiendo risas con una familiaridad que provocó en Santiago una oleada de repulsión y una furia que tuvo que contener con un esfuerzo sobrehumano. Míralo aquí postrado, el influyente Santiago de la Vega, reducido a una presencia insignificante que no puede reclamar su propio legado, se mofó Fernando mientras se situaba junto al lecho. No te aproximes a él. Me genera una sensación de incomodidad profunda. Mejor firmemos estos papeles con celeridad y bajemos a la estancia por una copa, replicó Natalia con fastidio. Santiago soportó la humillación de ser tratado como un objeto desprovisto de vida por el hombre en quien había depositado toda su confianza empresarial durante años.
Fernando extrajo varios expedientes y comenzó a detallar a Natalia el mecanismo mediante el cual estaban desviando capitales hacia cuentas en paraísos fiscales bajo el rubro de pérdidas operativas. Resulta una estrategia impecable. Nadie sospecha de los movimientos porque el mercado asume que la corporación atraviesa una crisis severa ante tu ausencia forzada, afirmó el traidor. Posees un intelecto brillante, Fernando. Con esos recursos financieros podremos adquirir finalmente la propiedad en la Riviera Francesa que tanto hemos anhelado, celebró ella brindando con él. Estaban desmantelando el trabajo de toda una vida frente a sus propios ojos, celebrando su desgracia con los licores más costosos de su propia bodega personal. La audacia de su conducta delictiva era de tal magnitud que Santiago casi experimentaba una sombra de asombro ante la estupidez de confesar sus crímenes frente a él. El empresario se concentró en memorizar cada nombre de las sociedades pantalla y las instituciones bancarias que mencionaban, como Inversiones del Norte y el Banco del Caribe. Cada dato recolectado se transformaba en una munición estratégica que almacenaba en su intelecto para el instante en que pudiera contactar con la justicia y sus abogados reales. La traición de índole financiera resultaba dolorosa, pero el ultraje personal de observar a su mejor amigo y a su esposa conspirando en su contra era una herida emocional mucho más profunda. Recordó las innumerables ocasiones en que Fernando había cenado en esa mesa, interactuando con Andrés y Martina, fingiendo ser una figura de protección y lealtad absoluta. Todo había constituido una mentira meticulosamente elaborada durante periodos prolongados, aguardando el momento propicio para asestarle el golpe definitivo en su momento de mayor vulnerabilidad. ¿Cuál será el destino de la empleada doméstica? Esa mujer llamada Elena me observa con una suspicacia que me resulta inquietante, preguntó Fernando, bajando el volumen de su voz de pronto. No desperdicies preocupación en esa mujer insignificante, carece de recursos, no tiene a dónde ir y su necesidad económica garantiza su silencio absoluto, desestimó Natalia con una arrogancia hiriente. Sería prudente prescindir de sus servicios en cuanto consolidemos el control legal absoluto, pues no deseo testigos de lo que ha ocurrido dentro de estos muros, sugirió el socio. Santiago experimentó un instinto protector inmediato hacia Elena. No permitiría que dañaran a la única persona que había demostrado una lealtad inquebrantable en aquel nido de serpientes. La charla derivó entonces hacia los pormenores del accidente automovilístico, revelando una verdad todavía más aterradora que el robo sistemático de su patrimonio familiar. Tuviste una fortuna inmensa de que los frenos colapsaran precisamente en esa curva cerrada del acantilado. Por un instante temí que el mecanismo fallara, confesó Natalia con frialdad. Te aseguré que poseo conocimientos técnicos avanzados, un ligero ajuste en el sistema hidráulico y el azar se encargó de completar el resto del trabajo sucio, respondió Fernando con cinismo. Una lástima que lograra sobrevivir al impacto, añadió el traidor, mientras Santiago sentía que su universo se detenía ante la confirmación de que no fue un accidente fortuito. Habían intentado cometer un asesinato premeditado manipulando su vehículo, y tal revelación transformó su indignación en un instinto de supervivencia feroz y primario. Ahora comprendía la ausencia de emoción en Natalia. Ella se sentía decepcionada porque su plan de viudez inmediata no se había concretado de la forma esperada. Santiago representaba para ellos un cabo suelto, un inconveniente que todavía respiraba y que les impedía acceder a la totalidad de su fortuna de manera inmediata. Un temor genuino se apoderó de sus sentidos al comprender que, si descubrían su recuperación progresiva, no dudarían en finalizar su macabro encargo ahí mismo.
Debía extremar las precauciones, fingiendo incluso un deterioro en sus signos vitales si era preciso para que los traidores bajaran la guardia y se confiaran totalmente. Su existencia dependía literalmente de su capacidad actoral para proyectar la imagen de un hombre moribundo e incapaz de cualquier reacción defensiva frente a sus agresores. Al llegar la noche, Natalia salió a cenar con Fernando, dejando a Santiago sumido en una actividad mental frenética mientras procesaba la información sobre el atentado sufrido. Intentó movilizar sus extremidades con mayor intensidad bajo la protección de las mantas, evaluando sus límites físicos ahora que sabía que su vida estaba en un riesgo inminente. El dolor derivado de sus lesiones era severo, pero resultaba tolerable comparado con la descarga de adrenalina que recorría su sistema ante la certeza del intento de homicidio. Requería establecer comunicación con algún contacto de confianza fuera de la propiedad, pero no podía arriesgarse a emplear los dispositivos de comunicación de la habitación vigilada. Se encontraba incomunicado y sitiado en su propio domicilio, rodeado de adversarios letales que compartían el mismo techo y planeaban su eliminación definitiva del panorama. Elena ingresó más tarde para realizar su ronda nocturna de cuidados, con la mirada enrojecida y una expresión de pesadumbre que Santiago notó con especial claridad en esa ocasión. Se sentó en la silla lateral y dejó escapar un suspiro profundo, como si cargara con la responsabilidad del bienestar de todo el hogar sobre sus hombros fatigados. Ay, señor Santiago, si usted tuviera la capacidad de comprender las injusticias que ocurren en este lugar, se levantaría de inmediato para poner orden, susurró ella con tristeza. La señora Natalia carece de sentimientos nobles y trata a sus propios hijos como si fueran obstáculos molestos en su camino hacia la opulencia, continuó desahogándose. Santiago apretó los maxilares con fuerza. Saber que Andrés y Martina padecían maltrato psicológico era una revelación más dolorosa que el propio atentado contra su integridad física. Elena tomó su mano con delicadeza y comenzó a elevar una plegaria, solicitando protección divina para el empresario y para los pequeños en medio de tanta maldad circundante. Su fe resultaba inamovible, constituyendo una luz de esperanza en la penumbra que asfixiaba la mansión y otorgando a Santiago un breve instante de serenidad espiritual. Ella reacomodó las almohadas con una suavidad extrema, asegurándose de que él pasara la noche con el mayor confort posible, ignorando por completo que él escuchaba cada palabra. «Descanse, patrón, que yo me encargaré de vigilar a sus angelitos y no permitiré que esa mujer les cause más daño del que ya han sufrido», prometió solemnemente. Aquella promesa forjó un pacto de lealtad silencioso. Elena se erigía como su aliada natural en esa guerra, aunque ella todavía no fuera consciente de la lucidez de su patrón. Durante la mañana siguiente, Santiago escuchó a Natalia coordinando con un representante legal los términos definitivos para tramitar su declaración de incapacidad mental ante el juzgado. «Requiero que el documento esté redactado con urgencia. Estoy dispuesta a sobornar a cualquier funcionario para acelerar el proceso de firma y toma de posesión», ordenaba ella. Estaban acelerando los procedimientos burocráticos, lo cual indicaba que el tiempo de Santiago para ejecutar una defensa efectiva se agotaba mucho más rápido de lo previsto originalmente. Debía hallar un mecanismo para alertar al mundo exterior sin despertar las sospechas de Natalia o de los espías que Fernando pudiera tener infiltrados en la empresa. La tensión ambiental en la propiedad era asfixiante, comparable a una cuerda de instrumento tensada al límite y a punto de quebrarse ante la menor presión adicional. A lo largo de la jornada, observó cómo Natalia se probaba indumentaria de alto costo frente al espejo, ignorando su presencia como si fuera un mueble sin importancia.
se probaba conjuntos de luto riguroso, posando con una vanidad macabra, como si estuviera ensayando el papel de viuda desconsolada y distinguida para el futuro sepelio. ¿Consideras que este diseño proyecta la imagen adecuada para el funeral?, preguntó al aire, burlándose de su propia falta de ética frente a su propio reflejo. La escena resultaba grotesca. Su propia esposa planificando los detalles estéticos de su entierro mientras él la observaba desde la cama, donde supuestamente agonizaba en silencio. Santiago experimentó una repulsión insoportable hacia la mujer que alguna vez consideró su compañera de vida y madre sustituta para sus pequeños hijos. Natalia incluso se atrevió a convocar a un diseñador de interiores para planificar la remodelación total de la suite principal una vez que Santiago fuera eliminado del escenario. Hablaban de demoler estructuras, sustituir el mobiliario clásico y borrar cualquier vestigio de la existencia del millonario en lo que había sido su propio refugio personal. Deseo una estética minimalista en blanco y oro, que no permanezca ni un solo rastro de este estilo anticuado y deprimente que Santiago tanto apreciaba en su entorno personal. Estaban borrando su legado de la historia familiar, reescribiendo su existencia y sus logros como si nunca hubieran tenido la menor importancia para el mundo. Santiago juró solemnemente sobre la memoria de sus antepasados que no permitiría que tal infamia se materializara mientras conservara un último aliento de vida en su pecho. Esa misma tarde, Andrés logró escabullirse nuevamente en la habitación mientras Elena distraía ingeniosamente a Natalia en la planta baja con un inconveniente doméstico simulado. El niño se aproximó al lecho y depositó un pequeño vehículo de juguete sobre la mesa de noche, describiéndolo como su posesión más valiosa en ese instante. Es para que tengas un transporte veloz y puedas conducir muy lejos de este lugar en cuanto decidas despertar de este sueño, papá, susurró con inocencia. Aquel modesto coche de metal se transformó de inmediato en el símbolo de la esperanza para Santiago, un recordatorio tangible de la urgencia de su lucha personal. Sus hijos no solo requerían de su presencia física, sino que mantenían una fe inquebrantable en su retorno, y él no podía permitirse fallarles bajo ninguna circunstancia. Al concluir la semana, las caretas sociales habían caído definitivamente y el empresario percibía la realidad circundante con una claridad que resultaba brutal y sumamente dolorosa. Se encontraba cercado por depredadores que ambicionaban su capital y su desaparición física, contando únicamente con su ingenio y la lealtad desinteresada de una empleada doméstica. La contienda estaba planteada, y aunque en apariencia él figuraba en una posición de desventaja total, contaba con el factor determinante del elemento sorpresa en su estrategia. Nadie en su sano juicio espera que un cuerpo aparentemente inerte recupere sus facultades para señalar directamente a sus agresores en el momento menos pensado. Y ese era precisamente el núcleo del plan que Santiago orquestaba para ejecutarlo en el escenario y el tiempo que resultaran más devastadores para sus enemigos. La presencia constante de Elena en la residencia se había erigido como el único pilar que sostenía la cordura y el equilibrio emocional de los pequeños. Mientras Natalia se sumergía en su burbuja de narcisismo y planes delictivos, la empleada tejía una red de protección y afecto genuino alrededor de los menores. Santiago percibía cómo ella iniciaba sus labores cada vez con mayor antelación, sacrificando su propio descanso para garantizar el orden antes de que la señora despertara. Sus pasos ligeros representaban la primera señal de vitalidad en la mañana, un ritmo constante y sumamente tranquilizador en medio de la hostilidad de la mansión. No solo cumplía con las tareas de limpieza y cocina, sino que lograba subsanar los vacíos afectivos que la tragedia había dejado expuestos en la familia.
Santiago observaba a través de sus pestañas cómo Elena custodiaba cada detalle de su entorno inmediato con una devoción que rayaba en lo sagrado. Higienizaba el mobiliario sin producir el menor ruido y regulaba la entrada de luz natural para no perturbar la visión del hombre que creía dormido. Le sustituía la lencería de cama con una técnica sumamente delicada, movilizando su anatomía con suavidad para no exacerbar sus lesiones, hablándole siempre con un respeto profundo. Vamos a cambiar de posición un instante, señor Santiago, para que su espalda encuentre un alivio necesario. Ya verá qué reconfortante resulta este movimiento, le decía. No lo trataba como a un desahuciado ni como a un objeto de mobiliario, sino como a un ser humano con dignidad que merecía el mayor confort. Pero lo que más impactaba la sensibilidad de Santiago era atestiguar la relación de complicidad que Elena había establecido con Andrés y Martina en su ausencia. Los niños, al sentirse rechazados por su madrastra y atemorizados por la condición de su padre, habían hallado un refugio seguro en la compañía de la empleada. Con frecuencia, Elena permitía el ingreso de los menores a la alcoba cuando Natalia se ausentaba de la propiedad, creando un santuario familiar clandestino. Se acomodaban sobre la alfombra y la mujer les narraba relatos fantásticos, modulando voces para los personajes y logrando que los niños rieran en un tono bajo. Esas ráfagas de alegría contenida constituían el oxígeno vital que mantenía encendido el espíritu de Santiago durante su cautiverio voluntario en la cama de hospital. Una tarde de lluvia, el empresario escuchó una charla que le fragmentó el alma y simultáneamente lo llenó de una admiración absoluta hacia la figura de Elena. Martina le interrogaba con inocencia sobre las razones por las cuales su madre Natalia no les profesaba afecto y por qué siempre manifestaba enojo hacia ellos. No es una responsabilidad que recaiga sobre ustedes, mis pequeños. Ella posee un corazón que se encuentra un poco enfermo. Pero ustedes son seres maravillosos, explicó Elena. Pero tú sí mantienes un sentimiento de amor hacia nosotros, ¿cierto, tía Elena? Desilasis titu nisa asu, inquirió Andrés con una necesidad imperiosa de confirmación emocional en ese momento. Los quiero más que a mi propia existencia. Son mis niños del alma y siempre me encargaré de custodiarlos frente a cualquier adversidad, respondió ella, abrazándolos. Elena no solo les otorgaba afecto, sino que supervisaba su nutrición y su formación académica, aspectos que Natalia ignoraba por completo en su rutina diaria. Supervisaba las tareas escolares en la mesa de la cocina, orientándolos en los ejercicios de matemáticas con una paciencia que parecía no tener límites conocidos. Elaboraba sus platillos predilectos, asegurándose de que recibieran una dieta equilibrada para fortalecer sus cuerpos y también sus ánimos decaídos por la situación familiar. Santiago comprendió que Elena estaba asumiendo el rol materno en toda la extensión del concepto, sin poseer el título legal ni los recursos financieros de Natalia. Ella estaba ocupando el espacio que su esposa había despreciado con arrogancia y lo hacía con una naturalidad y un amor que resultaban verdaderamente desbordantes. Hubo una jornada en la que Natalia increpó a Elena con una violencia verbal injustificada por permitir el ingreso de los niños a la habitación principal. He sido clara en que no deseo la presencia de esos mocosos en este lugar. Solo generan desorden y ensucian el ambiente con su comportamiento, gritó Natalia. Elena mantuvo la mirada baja, aceptando los improperios con una humildad aparente, pero defendiendo su postura con una valentía silenciosa que Santiago valoró profundamente. Únicamente deseaban expresar su afecto a su padre mediante un beso. Lo extrañan demasiado y necesitan sentir su cercanía física, respondió la empleada con firmeza. No te atrevas a cuestionar mis órdenes o te verás en la calle de forma inmediata y sin recomendaciones de ningún tipo, amenazó Natalia antes de salir.
Santiago experimentó una furia interna de proporciones volcánicas al presenciar la humillación de la única persona que realmente aportaba valor humano a aquel hogar deshecho. Sintió el impulso irreprimible de incorporarse y expulsar a su esposa de la propiedad, pero su instinto le recordaba que el momento estratégico todavía no llegaba. Tras el altercado, Elena se enjugó las lágrimas con rapidez y se aproximó a Santiago para cerciorarse de que los gritos no hubieran alterado sus signos vitales. Disculpe el ruido innecesario, señor Santiago. No permita que estas energías negativas afecten su proceso de recuperación. Usted simplemente debe descansar y fortalecerse, susurró ella. Su capacidad para postergar su propio orgullo y dolor en favor de la paz del enfermo constituía un acto de heroísmo cotidiano que no pasaba desapercibido. En otra ocasión, el empresario escuchó a Elena entonar una melodía de cuna a Martina, quien había despertado tras una pesadilla buscando consuelo en la oscuridad. El canto era sencillo y cargado de una dulzura maternal, una canción que Elena seguramente dedicaba a su propia hija, compartiendo ese caudal de amor protector. Martina logró calmarse con celeridad, sintiéndose protegida en el regazo de la mujer que se había transformado en su ancla de estabilidad emocional en la tormenta. Santiago memorizó cada nota de aquella melodía, prometiéndose que en el futuro él mismo se la cantaría a su hija para honrar la memoria de quien la enseñó. Elena estaba preservando la infancia de sus hijos de manera efectiva, custodiando su inocencia frente a la negligencia y la frialdad manifiesta de su madrastra Natalia. La empleada también sostenía conversaciones con Santiago cuando se encontraban en la intimidad de la alcoba, compartiendo detalles profundos sobre su propia historia de vida personal. Bajo la premisa de que él no poseía conciencia, le hablaba sobre su hija Lucía, describiendo su inteligencia y su pasión por el aprendizaje constante. Representa mi razón de ser, Señor. Me esfuerzo diariamente para que ella acceda a un futuro más próspero que el mío y se convierta en profesional, decía. Santiago accedió de esta forma a los anhelos y esperanzas de Elena, logrando humanizarla mucho más allá de su simple función laboral dentro de la estructura doméstica. Descubrió a una mujer resiliente que enfrentaba la vida con una dignidad que resultaba inamovible a pesar de las carencias económicas y las dificultades del pasado. Los pormenores del cuidado que Elena le brindaba eran los que establecían la diferencia abismal que existía entre su calidad humana y la de Natalia. Siempre se cercioraba de mantener sus labios hidratados y aplicaba bálsamos en sus manos para evitar la sequedad de la piel durante la inmovilidad prolongada en cama. Incluso le relataba las noticias más relevantes de la prensa para que no perdiera la conexión con el entorno exterior, confiando en que su intelecto estaba presente. Natalia, en cambio, ni siquiera se dignaba a observar su rostro. Para ella, Santiago representaba únicamente un trámite legal y un obstáculo logístico que debía resolverse. La comparación entre ambas figuras resultaba odiosa pero sumamente instructiva para que el empresario reevaluara sus prioridades afectivas y sus lealtades personales hacia el futuro. Durante una noche de tormenta eléctrica, los truenos atemorizaron a los pequeños, quienes acudieron instintivamente a la habitación de su padre buscando un refugio seguro. Natalia se encontraba fuera de la residencia en compañía de Fernando, por lo cual Elena los recibió y los acomodó sobre la alfombra junto al lecho de Santiago. Mantengan la calma, que su padre se encuentra aquí vigilando nuestro bienestar, aunque parezca estar sumergido en un sueño profundo. Es como un león protector, les dijo. Permanecieron los tres integrados en aquel espacio mientras la mujer les relataba historias para desviar su atención del estruendo que se producía en el exterior de la casa.
Santiago experimentó una sensación de protección genuina proveniente de su propia empleada y sus hijos, rodeado de un amor puro que prescindía totalmente de las palabras. Empezó a desarrollar un sentimiento que trascendía la simple gratitud hacia Elena. Era una combinación de respeto profundo, admiración y un afecto que crecía constantemente. Identificó en ella todas las virtudes que había buscado de forma errónea en Natalia: bondad auténtica, lealtad a toda prueba y un desinterés material absoluto. La belleza de Elena no radicaba en ornamentos costosos o joyas de diseño, sino en la transparencia de su mirada y en la calidez de sus manos. Estaba comprendiendo el valor real de los seres humanos en la etapa más sombría de su existencia, recibiendo una lección de humildad que no tenía precio de mercado. Elena constituía, sin el menor margen de duda, el ángel guardián que la providencia había situado en su camino para rescatar a su familia del desastre. Conforme transcurrían los días, Santiago experimentaba un sentimiento de culpa creciente por sostener el engaño frente a la mujer que sufría genuinamente por su condición médica. Anhelaba comunicarle que se encontraba bien, que procesaba cada una de sus palabras y que la realidad de todos cambiaría radicalmente gracias a su intervención. No obstante, el temor a exponerla a una situación de peligro si Natalia descubría la farsa lo forzaba a mantener un mutismo que resultaba tortuoso para él. Sabía que Elena no poseería la capacidad de mentir con eficacia ante un interrogatorio hostil de su esposa debido a su honestidad intrínseca y su virtud. Por esa razón fundamental, debía protegerla mediante el desconocimiento de la verdad un tiempo adicional, priorizando el bienestar colectivo sobre sus impulsos emocionales inmediatos. El lazo invisible entre el hombre inmovilizado y su cuidadora se consolidaba con cada gesto de atención, cada frase de aliento y cada lágrima que ella derramaba. Elena lloraba en ocasiones por la injusticia de la situación, al contemplar a un hombre íntegro postrado y rodeado de individuos que solo buscaban su patrimonio personal. Aquellas lágrimas se depositaban sobre la piel de Santiago, transmitiendo la autenticidad de un sentimiento que el capital financiero jamás podría adquirir en ninguna circunstancia. Él juró para sí mismo que cada una de las lágrimas de la mujer sería recompensada con una existencia plena de felicidad si lograba triunfar. Ella representaba la luminiscencia en su penumbra, la única justificación para que la estructura de la mansión no colapsara totalmente bajo el peso de la traición y la maldad. El vínculo con Elena en la vida de Santiago apenas estaba en su etapa inicial, pero ya se perfilaba como el capítulo más relevante y transformador. Había ingresado a la casa como una figura invisible del servicio y se había transformado en el motor emocional que mantenía latente el pulso del hogar. Santiago comprendió que, al finalizar el conflicto, su relación con ella no regresaría jamás a los términos de un simple contrato de trabajo doméstico tradicional. Ella se había hecho acreedora de un sitio de honor en su familia y en su destino personal mediante el amor, el sacrificio y la lealtad. La mañana del jueves inició con una atmósfera cargada de una tensión eléctrica que presagiaba eventos definitivos dentro de la mansión de Lomas Altas. Santiago escuchó los pasos de Elena subiendo las escaleras mucho antes de su horario habitual, pero en esta ocasión no eran ligeros, sino apresurados y erráticos. Entró en la habitación casi sin aliento, como si hubiera recorrido una distancia extenuante, y cerró la puerta tras de sí con manos que temblaban visiblemente. No saludó con su dulzura característica. Su respiración era entrecortada y se percibía un sollozo contenido que amenazaba con romper su compostura habitual. Algo verdaderamente terrible había sucedido, un evento que había fracturado la fortaleza emocional de la mujer más íntegra de la casa. Elena comenzó a realizar sus tareas de forma mecánica,
pero el sonido de los objetos impactando contra el suelo delataba su estado de nerviosismo extremo. Se le cayó un frasco de medicamentos y Santiago la escuchó maldecir por lo bajo, un gesto de frustración que jamás había manifestado en su presencia. Se arrodilló para recolectar los cristales y se quedó allí, en el suelo, incapaz de incorporarse bajo el peso de una angustia que resultaba invisible. Santiago abrió ligeramente sus párpados y observó cómo los hombros de la mujer se sacudían de manera violenta debido a un llanto desconsolado y profundo. No representaba un llanto de tristeza ordinaria, sino el lamento desgarrador de una madre que se asoma al abismo de la pérdida inminente. El dispositivo móvil de Elena sonó en su bolsillo, rompiendo el denso silencio de la alcoba con un tono de llamada que resultaba estridente y alarmante. Ella se limpió el rostro con celeridad, inhaló aire para estabilizar sus cuerdas vocales y respondió a la llamada con un tono cargado de temor. Sí, doctora Torres, le ruego que me informe. Ya tengo los resultados en mano. Soy la madre de Lucía, balbuceó con la voz quebrada. Santiago agudizó su sentido auditivo al máximo nivel. El nombre de la hija de Elena y el tratamiento formal de doctora encendieron todas sus alarmas internas. Se produjo una pausa larga y sumamente dolorosa mientras Elena escuchaba el diagnóstico al otro lado de la línea, palideciendo de forma alarmante. ¿3 meses de vida?, inquirió Elena con un hilo de voz que heló la sangre de Santiago y lo devolvió a la realidad más cruda. Pero si mi pequeña parecía encontrarse bien, alegaba que solo era una cefalea persistente. No puede ser una sentencia tan definitiva, argumentaba ella con impotencia. Santiago experimentó un golpe emocional en el estómago. 3 meses de vida representaban una condena injusta para una niña que apenas comenzaba a vivir. Elena se llevó la mano a la boca para sofocar un grito de agonía pura, escuchando la ratificación médica de sus peores temores sobre la salud de Lucía. La fragilidad de la existencia humana se manifestó en la estancia, aplastando cualquier conspiración financiera o plan de venganza que Santiago tuviera en su mente. La mujer se puso en pie y caminó hacia el ventanal buscando oxígeno, como si las paredes de la habitación la estuvieran asfixiando físicamente. ¿Cuál es el costo total del tratamiento especializado? ¿Existe alguna remota posibilidad de salvarla?, preguntó desesperada, aferrándose a cualquier esperanza. 280,000 pesos, repitió la cifra en voz alta, y luego se desplomó nuevamente sobre el sillón, vencida por la magnitud del problema. Para una empleada doméstica que percibía un ingreso modesto y sostenía un hogar uniparental, esa suma de dinero representaba una cumbre absolutamente inalcanzable. La desesperación en su timbre de voz era palpable. El capital financiero se erigía como la única barrera real entre la vida y la muerte de su hija. Doctora, yo carezco de esos recursos. Me encuentro sola. Venderé cada una de mis pertenencias y aún así no alcanzaré ni la mitad del costo. En el sistema de seguridad social, la lista de espera se extiende por 2 años, y mi pequeña no dispone de ese tiempo, solo tiene 3 meses. La burocracia institucional y la carencia de recursos condenaban a su hija, una injusticia social que Santiago presenciaba en carne viva a través del dolor de Elena. Ella estaba experimentando la pesadilla más atroz de cualquier progenitor. Tener conocimiento de que existe una cura técnica, pero no poseer los medios para adquirirla. Santiago sintió una vergüenza profunda por su opulencia acumulada, mientras la mujer que cuidaba de sus hijos sufría por la falta de dinero para salvar una vida. Al concluir la comunicación telefónica, Elena permaneció observando el vacío con el dispositivo en la mano, sumergida en un estado de conmoción absoluta y silencio. Mi niña, mi pequeña Lucía,
susurraba una y otra vez mientras se balanceaba rítmicamente hacia adelante y hacia atrás para intentar encontrar consuelo propio. Santiago deseaba gritar, anhelaba incorporarse para asegurar que él cubriría cada gasto, pero su estrategia de seguridad todavía lo mantenía anclado al lecho. No obstante, su corazón ya había dictado una sentencia. No podía permanecer como un observador pasivo ante un sufrimiento humano de tal magnitud y nobleza. La lealtad y el afecto desinteresado que Elena había volcado sobre su familia merecían ser retribuidos con creces en este momento de crisis extrema. En ese instante crítico, la mujer se aproximó a la cama de Santiago buscando la presencia de un ser humano, aunque creyera que él no podía escucharla. Le sujetó la mano con una fuerza desesperada y sus lágrimas calientes y cargadas de agonía se depositaron sobre la piel del empresario inmovilizado. «Señor Santiago, si usted tuviera la lucidez necesaria, tengo la certeza de que me brindaría su apoyo, pues su naturaleza es esencialmente bondadosa», confesó ella. «Pero me resulta imposible solicitarle nada. No es una acción justa. Usted también se encuentra librando su propia batalla por la supervivencia en este momento». Aquella declaración de fe en la integridad de Santiago, incluso en su peor circunstancia médica, terminó por romper las últimas barreras de su reserva emocional interna. Durante las horas posteriores, el hombre fue testigo de la desesperación de Elena mientras intentaba realizar cálculos financieros imposibles en una libreta de notas vieja. La escuchó contactar a familiares y conocidos para intentar vender sus escasos bienes de valor, recibiendo únicamente negativas y excusas distantes de su entorno social. «Madre, procederé a vender el televisor y el refrigerador. No tiene importancia si consumimos alimentos fríos. Requiero el capital con urgencia para Lucía», decía. Estaba desmantelando su humilde existencia pieza por pieza para comprarle tiempo de vida a su hija, sacrificando su bienestar básico, sin dudarlo un solo segundo. Era el retrato más fidedigno del amor maternal, un sacrificio absoluto que conmovió los cimientos de la conciencia de Santiago de una manera transformadora. Mientras Elena luchaba por conseguir unas monedas, Santiago evocaba las charlas de Natalia sobre despilfarrar millones en indumentaria y viajes. El contraste resultaba obsceno e intolerable. Su esposa planificaba el saqueo de su fortuna mientras su empleada se desprendía de su sustento para salvar a una niña pequeña de la muerte inminente. La injusticia moral de la situación encendió una nueva determinación en el millonario: equilibrar la balanza de la vida de forma inmediata y contundente. Ya no se trataba únicamente de recuperar su imperio corporativo, sino de emplear su poder económico para generar un impacto real donde verdaderamente era necesario. Lucía no perdería la vida por una carencia de recursos financieros. Aquello lo juró Santiago frente a su propia conciencia y frente a la divinidad. Elena abandonó la alcoba para atender a los niños enjugándose las lágrimas y forzando una sonrisa valiente para no alterar la paz de los pequeños. «Todo se encuentra bajo control, mis amores. Únicamente me aqueja una ligera cefalea», les mintió para proteger su inocencia de la tragedia que la consumía. Su capacidad para resguardar la estabilidad emocional de Andrés y Martina, incluso con su mundo personal desmoronándose, le pareció a Santiago una labor sobrehumana. Admiró profundamente esa fortaleza estoica. Elena era una guerrera formidable disfrazada con un atuendo de servicio, librando batallas que el resto del mundo ignoraba. Él comprendió que no podía permitir que ella continuara enfrentando aquella soledad y aquel miedo ni un solo minuto adicional en su vida. La tarde declinó y la desesperanza parecía haberse instalado definitivamente sobre los hombros de la mujer, que se movía con una lentitud impropia de su vigor.
Se sentó nuevamente junto a la cama de Santiago, agotada por el llanto y por la realización de que las cuentas matemáticas simplemente no cerraban a su favor. No poseo una solución clara, señor Santiago. Experimento un terror profundo ante la posibilidad de perder a mi niña para siempre, confesó en la penumbra. El pánico ante el deceso de un hijo es un sentimiento que ningún ser humano debería experimentar, y Santiago lo asimiló como si fuera su propio dolor. La empatía lo inundó por completo, eliminando cualquier barrera de clase social o jerarquía laboral que pudiera haber existido entre ambos con anterioridad. Repasó mentalmente sus estados financieros privados, identificando la vía más expedita para transferir los fondos requeridos sin alertar a los traidores de su casa. Poseía cuentas de reserva que Natalia y Fernando desconocían por completo, capitales destinados precisamente para situaciones de crisis humanitaria o emergencias extremas como esta. El dinero se encontraba allí, estático en una cuenta bancaria, mientras una niña se extinguía y una madre íntegra padecía un calvario emocional insoportable. La solución definitiva estaba al alcance de su mano, literalmente a una decisión de despertar de su letargo fingido y tomar el control. Sabía que revelar su estado implicaba un riesgo para su integridad, pero permitir que Elena sufriera un segundo más era una acción inhumana e inaceptable. Aquella noche, Elena permaneció velando el sueño de Santiago durante un tiempo inusual, encontrando un refugio de paz en el silencio compartido de esa habitación. Le ruego que recupere su conciencia pronto, señor Santiago. El mundo requiere de personas con su bondad y yo necesito desesperadamente un milagro divino, susurró antes de retirarse. Ese pedido fue la señal definitiva que el millonario aguardaba para entrar en acción. El milagro que ella solicitaba estaba presente en esa cama. Al amanecer, Santiago rompió su silencio frente a Elena, le transfirió los fondos para salvar a Lucía y juntos desenmascararon la conspiración de Natalia y Fernando ante la ley. La justicia se impuso, los traidores terminaron en prisión y Santiago halló una nueva familia basada en la lealtad y el amor real junto a Elena y sus 3 hijos. Muchas gracias por haber seguido este relato hasta su conclusión. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la calidad de las personas que nos rodean y en nuestra capacidad de ser empáticos con el dolor ajeno. A veces, la vida nos pone a prueba para que aprendamos a distinguir quiénes están a nuestro lado por interés y quiénes por amor puro, como lo hizo Elena. La lección positiva que nos queda es que la bondad siempre encuentra su recompensa y que nunca es tarde para despertar a una vida más auténtica y generosa. Si te ha conmovido este relato, por favor suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.